listos para otra inmersión profunda. Esta vez nos vamos a Cuenca, Ecuador. A la tierra de los sombreros de Pajatoquilla. Exacto, pero no vamos de turismo, vamos a explorar la historia de la radio en Cuenca. Y nuestra brújula en este viaje es un libro fascinante. El Extien Cardoso 166 36 pupucom.pdf de Marta Cardoso. Ah, un clásico. Y no es solo un libro de historia, ¿verdad? No para nada. Cardoso va mucho más allá de las fechas y nombres, recopila historias personales, anécdotas, hasta poesías. Es como un collage sonoro de la radio cuencana. Interesante. ¿Y cuál es nuestra misión en esta inmersión? Queremos entender cómo la radio evolucionó en este contexto específico, cómo se entrelazó con la sociedad, la política, la cultura. Y, por supuesto, desenterrar algunas joyitas curiosas que nos harán decir, mira tú, ¿te parece? Me apunto. Siempre me ha fascinado cómo la radio, a pesar de ser un medio antiguo, sigue teniendo un impacto tan potente. Totalmente. Y en Cuenca, esa potencia se siente a flor de piel. Empecemos por el principio, capítulo 2, el nacimiento de la radio en Cuenca, año 1934. Bingo. Aparece la primera emisora. Radio La Voz de Tomebamba. ¡Qué nombre tan evocador! El libro describe el equipo, las primeras transmisiones. Era otra época, ¿no? Imagínate, esas cajas de música, como los llamaban. Los primeros receptores de radio. Una ventana a un mundo nuevo. Y lo curioso es que al principio todo era armonía. La radio llegó a Cuenca de forma hegemónica, sin conflictos. Música, poesía, actos religiosos, era la novedad, la magia de las ondas. Y eso nos dice mucho de la sociedad cuencana de entonces, sus valores, sus intereses. Exacto. Cardoso incluso menciona algunos de los primeros artistas que pasaron por los micrófonos. Gente que seguramente dejó huella en la memoria local. La radio como un escenario, un amplificador del talento local. Precisamente. Pero esta luna de miel radiofónica no duraría para siempre. Claro, nada es eterno. En el capítulo 3 aparecen nuevas emisoras, Radio Cuenca, Radio Universal, pero la que realmente agita las aguas es Ondas Azuayas. Esa sí que tiene historia. Y vaya historia. El libro describe a Ondas Azuayas como una emisora combativa, y vaya que lo era. ¿Por qué combativa? Imagínate esto, excomulgan a sus directores. ¿Excomulgar? ¿En serio? Sí, en serio. La razón. Entrevistar a Pedro Saad, secretario general del Partido Comunista del Ecuador. En esa época, la excomunión era un bombazo social. Wow, eso sí que es meterse en camisa de once varas. Totalmente. Pero a pesar de la oposición, Ondas Azuayas tenía su público, su gente que la apoyaba. Claro, una emisora combativa genera adhesiones y rechazos. Sin duda. Pero la cosa no termina ahí. Ondas Azuayas sufre su primera clausura, luego otra en 1971 y finalmente cierra. Una montaña rusa de eventos. Totalmente. Pero su huella queda. El libro recoge un testimonio de esa época, habla de un dictador porfiado y destaca el papel de Ondas Azuayas en el fallido golpe de Estado de 1966. O sea, una pequeña emisora de Cuenca metida en la política nacional. Exacto. Y Cardoso lo dice. La radio trazando un camino paralelo a la historia. Fascinante. Después surgieron otras emisoras, claro. Pero la historia de Ondas Azuayas nos deja pensando. Y no podemos olvidar el papel del clero en todo esto. Sí, esa relación entre iglesia y radio es compleja. Totalmente. Y ahora, hablemos de un tema central. La radio y la ideología. A terreno pantanoso. Puede ser. Cardoso dice que los medios de comunicación son garantes de la libertad de expresión y la democracia. Suena bien, pero... Pero, y aquí viene el debate, ¿es posible la objetividad en el periodismo? Esa es la gran pregunta. Exacto. El libro se inclina hacia la idea de que el periodismo a menudo se alinea con causas justas. Lo cual implica subjetividad. Exacto. Y Cardoso va más allá. Dice que la búsqueda de la objetividad absoluta puede ser un obstáculo para el progreso social. Interesante. ¿Y qué propone entonces? La credibilidad. La radio cuencana, dice, la logró al conectar con la verdad percibida y la subjetividad de su audiencia. O sea, ser auténtico, conectar con la gente. Exacto. Y eso le permitió a la radio ser un motor de transformación social. Usando el lenguaje adecuado, reflejando los valores y necesidades de la gente. Precisamente. Aunque claro, en sus inicios, la radio tendía a reflejar la visión de la clase dominante. Eso pasa en todos lados al principio. Sí, es un reflejo de la sociedad, con sus luces y sombras. Y hablando de evolución, veamos cómo la voz del Tomebamba cambia con un nuevo dueño y la llegada de nuevas tecnologías. Más potencia, un equipo más grande, hasta publicistas. Y un salón enorme para actuaciones en vivo, la radio como un espectáculo total. ¿Qué época? Totalmente. Y ahora adentrémonos en el rol cultural y comunitario de la radio. A ver. Programas de poesía y música del recuerdo, como Por las rutas del recuerdo y Viviendo el ayer. Nostalgia pura. Y el martes familiar, dedicado a la literatura y la música clásica. Y los concursos de baile organizados por la radio. Con la crema innata de la sociedad cuencana. Imagínate.
y un concurso llamado Los Testamentos del Año Viejo, con sátira sobre la élite local. Eso sí que debía ser divertido. Y radionovelas, Cumbres Borrascosas, Don Quijote de la Mancha, la literatura al alcance de todos. Y no olvidemos la transmisión nacional del Campeonato de Fútbol Amateur en 1945. La radio uniendo al país. Y la programación religiosa, muy presente desde el principio. Conciertos de órganos, poesía sacra, sermones. Y la radio ayudando a recaudar fondos para obras sociales. Un actor clave en la comunidad. Sin duda. Y las estrellas, el dúo Benítez y Valencia, Carlota Jaramillo, Eva Garza. Grandes nombres. Y las declamaciones de César Andrade y Cordero. Un desfile de talento por los micrófonos. Todo eso con las limitaciones tecnológicas de la época. Grabadores de alambre, discos de carbón. Una labor artesanal. Luego llegaron los discos de vinilo, mejores equipos. ¡Una revolución! Y con los avances, una nueva generación de profesionales, programas con poetas locales, música ecuatoriana, espacios para niños. La radio se adapta a los tiempos. Siempre, pero no olvidemos el lado oscuro, el conflicto. Ahí vienen las curvas. Ondas Azuayas, como ya vimos, sufrió lo suyo. Boicots, ataques, manipulación religiosa. Intolerancia pura. El libro menciona casos de sacerdotes incitando a atacar la emisora desde el púlpito. Increíble. Y la campaña anticomunista, la falsa acusación de explosivos, la CIA metida en el ajo. Un clima de miedo y paranoia. Y los ataques violentos a la emisora, al gerente, gente obligada a unirse a las turbas. Cardoso recuerda una noche de ataque, el miedo, la incertidumbre. La libertad de expresión bajo asedio. Y luego, el gobierno de Febres Cordero usando el silencio como arma de control. Silencio sobre temas económicos. No. La deuda externa. Acuerdos internacionales. Y los periodistas que buscaban información tachados de opositores. Paradójico cuando al principio prometieron libertad de prensa. Una promesa rota. Y claro, los medios oficiales perdieron credibilidad. El CENDIP, por ejemplo. El control de la información siempre genera desconfianza. Sin duda. Pero Cardoso nos recuerda que la libertad de expresión, aunque no sea absoluta, es un valor a defender. Un pilar de la democracia. Y destaca el papel de los comunicadores en la búsqueda de la paz y la justicia social. Y menciona la investigación de los hermanos Piedra Cardoso como ejemplo de cómo un gobierno democrático puede reprimir la libre expresión. Una paradoja sin duda. Y en el capítulo 6 entramos en un periodo aún más oscuro. ¿Más oscuro? Muertes, torturas, los cuerpos de seguridad actuando con impunidad. Tipos terribles. El libro menciona el caso de Mijail Mardones, un personaje misterioso con conexiones con la CIA, y el testimonio de un padre cuyo hijo fue asesinado por negarse a matar a un periodista. Escalofriante. Y la historia de Alfara Vive Carajo, un grupo revolucionario que denunció la represión del gobierno, las torturas, los asesinatos. Una lucha armada en respuesta a la violencia estatal. El libro incluye su manifiesto, una rueda de prensa de 1985, las acusaciones de corrupción contra Febres Cordero, la respuesta del gobierno fue tildarlos de delincuentes y narcotraficantes. Dos versiones de la misma historia. Y los periodistas que cubrían Alfara Vive sufriendo amenazas, acusaciones. Incluso hay una historia de secuestro de periodistas. Un riesgo enorme para informar. Y las cartas de Alfara Vive a sus miembros encarcelados describiendo la situación del país, su lucha. Un vistazo a su ideología, su visión del mundo. Y los testimonios de las víctimas de tortura, los métodos brutales, el abuso psicológico. El horror en primera persona. Allanamientos clandestinos, violencia paramilitar, la autocensura como mecanismo de supervivencia, un periodista que era seguido y acosado, el allanamiento de la oficina del director de noticias de La Voz del Tomebamba. El miedo silenciando las voces críticas. Y la lista de cierres de emisoras y ataques a periodistas durante esa época es larga. Un recordatorio de la fragilidad de la libertad de prensa. Ahora, cambiemos un poco el tono. El capítulo 4 explora la radio como medio de comunicación responsable. ¿Un respiro? Se plantea la idea de que la radio educa, que va más allá de la escuela formal. La radio como una escuela para la vida. Y su capacidad de conectar con la gente, usar un lenguaje accesible, temas relevantes. La clave de la comunicación efectiva. La radio que pasó de ser un privilegio a un medio colectivo. La revolución tecnológica, la importancia del lenguaje, el conocimiento técnico. La radio como un puente hacia la cultura, la ciencia, la poesía. Un potencial enorme para el bien. Y el libro aclara. Rechazo total a la violencia física, pero sí al combate ideológico contra la corrupción. La paz como fruto de la belleza interior. Un mensaje de esperanza. Y de nuevo, se menciona la investigación de los hermanos Piedra Cardoso como ejemplo de lucha contra la opresión. La memoria como herramienta de cambio. En el capítulo 7 nos encontramos con otros guiones de la radio, el programa Diálogo con el Pueblo, guiones creativos, documentales. La radio como un crisol de voces e historias. La otra música,
Durante las dictaduras, la línea editorial de La Voz del Tomebamba. La resistencia a través del sonido. Las charlas, las entrevistas, el radioteatro sobre la tragedia de la Josefina. La radio como cronista de la tragedia, dando voz a los afectados. Y otros guiones que conectan con realidades sociales. Los sonidos del carnaval en la música, la importancia de las coplas. La riqueza musical de Latinoamérica. La diversidad del carnaval, la música como símbolo de momentos, celebraciones, identidades. La banda sonora de la vida. Y para cerrar, el libro reflexiona sobre el espíritu perdurable del periodismo. Un final conmovedor. La lucha contra la censura, la importancia de la verdad, la ética. El compromiso del periodista con el pueblo, la lucha contra la opresión. Un llamado a la acción. El periodismo usuario, comprometido con los temas sociales, la voz de los vulnerables. Un periodismo que hace la diferencia. La lucha por la libertad de expresión como en los tiempos de la Inquisición. Una batalla eterna. El periodista como un ser libre, fiel a sus principios, sirviendo al pueblo. Un ideal a perseguir. Inspiración en las figuras históricas que lucharon por la justicia social. Recordando a los que nos precedieron. Las desigualdades en Latinoamérica, el papel del conocimiento. La educación como herramienta de cambio. La analogía con Radio Rebelde en Cuba. El llamado a romper el silencio. A no ser cómplices de la injusticia. En fin, una inmersión profunda en la historia de la radio en Cuenca. Desde sus inicios hasta su rol en la lucha por la justicia social. Un viaje fascinante. Y nos deja pensando, si una radio local puede tener tanto impacto, ¿cuál es el potencial de los medios independientes hoy? Una pregunta para reflexionar. ¿Qué silencios hay que romper en nuestro tiempo? Gracias por acompañarnos en esta inmersión. Hasta la próxima.